la computadora. Ahí está. Muy bien. Bueno, la vejiga es muy importante, obviamente, porque si no tuviéramos vejiga, estaríamos orinando todo el tiempo. ¿Se acuerdan que yo le dije que la vejiga, el riñón produce cientos de litros de orina y va pasando del glomérulo renal, va pasando por el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, el túbulo contorneado distal, ahí se va reabsorbiendo toda esa agua y terminamos orinando, que es 1,5 litros, 2 litros, depende de la cantidad de agua que hayamos tomado, ¿no? Entonces esa agua termina en la vejiga. Si no tuviéramos vejiga, directamente estaríamos perdiendo orina todo el tiempo y viviríamos mojados, ¿no? Pero gracias a la vejiga, ahí se acumula y cuando nosotros queremos, vamos al baño y podemos liberar la orina que tenemos acumulada. O sea que directamente la vejiga es un órgano, un reservorio, ¿sí? La vejiga está envuelta por peritoneo por arriba, está envuelta por peritoneo, ¿sí? Adelante está, a ver si tengo una imagen acá, acá está. Adelante tenemos acá el pubis, tenemos tejido graso, atrás tenemos el recto en el hombre, y en la mujer acá estaría el útero, ¿sí? Y por arriba está envuelta en peritoneo. En el caso del hombre, acá abajo de la vejiga tenemos la glándula próstata, que es una glándula muy importante, ya vamos a explicar acerca de esta glándula próstata. En el caso de la mujer, directamente la vejiga termina aquí en los músculos pelvianos, apoyando en los músculos pelvianos. Muy bien, la vejiga tiene un músculo principal, es un músculo liso, que se llama detrusor, este que está acá, ¿sí? Tiene varios otros músculos más, pero el músculo principal de la vejiga es el músculo detrusor. Entonces, tiene ese músculo detrusor, tiene distintas capas, que se van, capas que son longitudinales, capas que son así horizontales y capas oblicuas. Entonces, entre todas van haciendo que la vejiga se vaya contrayendo. Cuando nosotros queremos hacer pis, cuando vamos a orinar, la vejiga se contrae y se va vaciando, ¿no? También cuando uno va a orinar, hace fuerza con los músculos abdominales. Entonces uno hace fuerza con los músculos abdominales y así la orina sale más fuerte, ¿no? Pero ese músculo detrusor, que es el más importante, es el músculo que va a hacer que la vejiga se contraiga o que también se relaje. Es muy importante que también se relaje para poder recibir toda la orina. Ahora, en la clase anterior que yo les había mandado a ustedes, por atrás, por la parte posterior, bien posterior, ¿se acuerdan que el riñón es un órgano retroperitoneal? Por atrás están viendo los uréteres, ¿sí? Bien pegados a la pared posterior del abdomen. Entonces los uréteres pasan por arriba de las dos ilíacas comunes y siempre por atrás pasan hacia adelante, pasan por los costados, acá está el recto, pasan a los costados del recto, pasan a los costados del útero y desde atrás y abajo ingresan en la vejiga. O sea, justamente acá está viendo los uréteres y bien por atrás y abajo ingresan a la vejiga. No es que entran por acá arriba, ¿sí? Sino que es bien por atrás y abajo, porque vienen de todo por atrás, pegado a la pared, bien pegado a la pared, y después pasan por el piso del periné, entonces pasan a los costados del recto, costado del útero, y ahí ingresan dentro de la vejiga por atrás y abajo, ¿sí? Y esa es la forma que tiene de trabajar la vejiga, así como ingresa el uréter en la vejiga. Ahora, entonces encontramos atrás, en la parte posterior e inferior de la vejiga, los dos ingresos del uréter, ¿sí? Los dos orificios ureterales. Y adelante, un poco hacia adelante, vamos a encontrar el esfínter uretral. Estos son los uréteres y acá está la uretra. La uretra es donde sale la orina desde la vejiga al exterior. Entonces, acá tenemos los orificios ureterales y acá tenemos el orificio uretral, ¿sí? Entonces, entre los dos orificios ureterales y el orificio ureteral se hace un triángulo y ese triángulo se llama trígono vesical. ¿Tá? Entonces, ¿qué elementos importantes tenemos acá de lo que hayamos hablado? Tenemos un músculo detrusor que está en 3 capas, arriba está envuelto por peritoneo, el ingreso de los uréteres, que es por atrás y abajo, tenemos el trígono vesical formado por la parte de atrás por los dos orificios ureterales y adelante por el orificio uretral, ¿sí?
Entonces, bueno, y acá tenemos un músculo liso que se llama esfínter uretral interno, que es el que se relaja cuando tiene que empezar a salir el pis y que aprieta cuando no tiene que salir el pis. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos todo bien? ¿Muy rápido hoy? Profe, entonces el trígono se terminaría ahí en el esfínter uretral interno. Claro, sí, sí, sí. O sea, son tres puntas, es un triángulo, ¿no? Entonces, los dos orificios ureterales y el orificio anterior, que es uretral. ¿Tá? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos, Bene? Profe, Sí. quería preguntar, el esfínter uretral externo y el interno, tipo, ¿hay uno voluntario y uno no voluntario o se controla a través de los dos? No, justamente, bueno, es un tema, te adelantaste, pero está re bien. El uretral externo es de músculo estriado. ¿Tá? O sea que el uretral externo es el que yo aprieto, todos apretamos, ¿vieron cuando está que se escapa y uno aprieta con fuerza? ¿Sí? Ese es totalmente, es estriado y eso lo podemos manejar nosotros. Ya en cambio, el uretral interno es de músculo liso y ese simplemente se va manejando por el sistema autónomo, pero también, o sea, cuando ese sistema se relaja, ahí empieza a salir la orina y el uretral externo es el que decide si sale o no sale la orina. O por ahí vieron vamos a hablar temas que por ahí son un poco vergonzosos o un poco graciosos, pero son temas naturales porque todos los hombres tenemos que hacer, todos los seres humanos tenemos que hacer pis, ¿no? Cuando uno quiere cortar el chorro, que está saliendo y no quiere cortar el chorro, pues, aprieta el uretral externo y de esa forma corta para que no siga saliendo más. Es un músculo estriado, ¿sí? Voluntario. No sé si Kelly, esa era la duda que tenías. Justo eso, gracias. Muy bien. Ahora, por supuesto, que distintas las relaciones de la vejiga en el hombre que en la mujer. ¿Sí? Si vemos, en primer lugar, si lo vemos desde adelante, la vejiga en el hombre y la mujer es igual. Entonces, la vejiga adelante tiene el pubis, el hueso pubis. Entonces, eso es lo primero. A veces que la vejiga, por ejemplo, se llega a tapar por una obstrucción de la uretra, entonces se hace una punción que se llama punción suprapúbica, que uno mete una aguja acá directamente, así bien pegado al pubis, y esa aguja trata de no mandarse para arriba, porque si no arriba va a pinchar un intestino, tiene que mandarse bien, bien así horizontal, y entra en la vejiga. Generalmente ese paciente tiene toda la vejiga llena de orina, entonces uno mete la aguja y pincha sin problema la vejiga, ¿no? Entonces uno vacía la vejiga con una punción suprapúbica. Eso en el hombre y la mujer es exactamente lo mismo. Pero ahora, en la relación posterior de la vejiga, se modifica por el tema de ya los órganos reproductivos, ¿sí? Entonces, en el hombre, abajo, que eso es parte de la uretra, tenemos la glándula próstata, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y dos formaciones que se llaman vesículas seminales, que acá se produce parte del semen. ¿Tá? Y después tenemos acá los conductos deferentes, que los conductos deferentes es por donde vienen los espermatozoides, que vienen del testículo, y también, también viene parte del semen allí. Entonces, de abajo, fíjense acá esta imagen, abajo en la vejiga en el hombre vamos a tener la próstata. Y la uretra atraviesa la próstata. Eso en el hombre, ¿sí? Y atrás nos vamos a encontrar acá con las vesículas seminales, que son estas que están aquí, donde se fabrica la mayor parte del semen, y con los conductos deferentes, que son donde vienen los espermatozoides del testículo. En cambio, en la mujer, por supuesto que atrás de la vejiga, atrás de la próstata, atrás de los conductos deferentes, vamos a tener ya el recto y el ano, ¿sí? Y es justamente aquí donde el médico mete el dedo para poder controlar la próstata, ¿sí? Fíjense acá, esto es, o sea, sean 2 o 3 milímetros, 2 milímetros tal vez de tejido, que uno puede llegar a palpar bien la próstata con el dedo, eso es bien accesible, a la altura de la próstata. O sea, uno hasta acá puede meter el dedo y revisar bien esta parte. Ahora en la mujer obviamente que cambia, ¿por qué? Porque tiene acá todo el sistema reproductor femenino. Entonces, como les dije antes, acá tenemos adelante el pubis, acá está la vejiga, y atrás tenemos hasta una altura la vagina y después de ahí para arriba el útero, ¿sí?
El útero a veces va a estar inclinado hacia adelante, que se llama anteversoflexión, o a veces va a estar inclinado hacia atrás, que se llama retroversoflexión. O sea que el útero a veces puede estar un poquito arriba de la vejiga, otras veces no está arriba de la vejiga. Pero la vagina sí está bien atrás, y la parte inferior, que sería esto sería acá el cuello del útero está detrás de la vejiga. ¿Vamos bien con las relaciones? Bueno. Si no escucho nada, sigo. ¿O se durmieron todos? Porque esta hora es para dormir. Bueno. Ahora, yo les decía que acá tenemos el trígono vesical, ¿sí? Trígono vesical dado por los dos orificios de los uréteres. Acá tenemos justamente la salida de la uretra. Acá arriba tenemos el ligamento umbilical medio, que es el famoso uraco. ¿Se acuerdan del uraco? ¿Por qué? Porque justamente la vejiga en el feto está conectada con el saco vitelino, si no me equivoco. Entonces el líquido de la vejiga sale hacia el saco vitelino. Puede ser que haya un error en eso que estoy diciendo, pero bueno, no va a ser pregunta de examen. Ahí se ve muy bien acá el uraco, cómo está subiendo hasta el ombligo, porque justamente el líquido de la vejiga va saliendo hacia la placenta, hacia la cavidad amniótica, todo eso. Bueno, esto es una imagen posterior. Acá tenemos entonces los conductos deferentes, que vienen de los lados. Los conductos deferentes, ¿se acuerdan? Acá está la arteria epigástrica inferior. Entonces acá pasó el trayecto inguinal, acá viene el conducto deferente, ¿sí? Acá tenemos las vesículas seminales y la próstata. Y acá viene el uréter, acá está viendo el uréter. Bueno, entonces acá hay unos detalles para repasar. Una capacidad de 250 a 300 centímetros cúbicos, a veces un poquito más, depende de la cantidad de agua que hayamos tomado. Va a tener un peritoneo superior, va a tener una capa adventicia, una capa muscular, donde el músculo principal es el detrusor, ¿sí? Después tenemos el músculo del trígono vesical, otro músculo se llama recto vesical, vesico vaginal, vesico prostática. Bueno, son varios músculos que están dando vuelta ahí. Más que nada, el principal es el detrusor. Hay tratamientos farmacológicos para tratar el detrusor en pacientes en que por ahí hay una patología que puede ser que haya, tal vez alguna chica acá la está sufriendo, en que es una vejiga que está permanentemente irritada y la paciente siente que todo el tiempo se está haciendo pis, ¿sí? En que el detrusor está muy activo. Entonces, continuamente siente que tiene que ir al baño. Eso es algo bastante incómodo, algo que ocurre, y se ocurre mucho en chicas jóvenes, sobre todo. Entonces tiene un peritoneo, una adventicia, un músculo, ¿sí? Una mucosa. Y después, bueno, hay arterias que son vesicales, superior, inferior, posterior, venas del plexo venoso prostático o del plexo venoso vaginal. Después nervios, que es el plexo hipogástrico inferior, simpáticos y parasimpáticos. Esto después ustedes, este PowerPoint, creo que está en el campus, si no lo tienen me lo piden, y ahí tienen esta información que es importante. Profe, Sí. cuando dice vesical, ¿siempre está refiriendo a la vejiga? Sí, a veces te puede confundir un poco con la vesícula. Un poco con la vesícula. Vos tenés que ver el contexto. O sea, cuando vesical es más vejiga. ¿Sí? Cuando es vesícula, sí, no se dice vesical de la vesícula, se dice cística. Cuando es la vesícula se dice cística. Por ejemplo, está o sea, a veces un poco se confunde el vocabulario médico, pero vesical es más vejiga. Cístico o sí, vesicular, qué sé yo, cuando se habla de la vesícula del hígado, ya se lo dice más vesicular o cístico, otra forma. Pasa que también, a veces a la vejiga también se le dice un problema, una cistitis, por ejemplo. Yo hablo de la cistitis, que es la inflamación de la vejiga. Por eso son palabras que confunden un poco. La cistitis justamente inflamación de la vejiga, que es algo muy común, que a las chicas es algo que le ocurre muchísimo. Pero
Pero por eso también vejiga, cística, o hay una palabra que está todo mezclado. No sé, Bueno, Eduardo, si gracias. te confundí o te me compliqué. No, me aclaró, gracias. Después con el tiempo vas a ver que te vas a ir acostumbrando. Más que nada te das cuenta cuando hablas en el contexto, ¿no? Cuando hablas en el contexto. Por ahí, si por ahí tenés dudas, tenés que preguntar bien de qué están hablando. Pero a veces cuando agarras la palabra sola, decís, pucha, ¿de qué me está hablando? ¿La vejiga o de la vesícula? Son cosas que te pueden confundir. Entonces lo que les decía, acá voy a modificar esto, que acá tenemos el peritoneo por la parte de adelante, una capa adventicia, las capas musculares, ¿sí? Longitudinal, circular y longitudinal, que es justamente entre ellas van haciendo la contracción del músculo detrusor. Adelante, una submucosa y una mucosa. La submucosa es el epitelio urinario. Muy bien, yo les había hablado también de los cálculos renales. Muchas veces los cálculos renales entran a la vejiga, entonces el paciente dice que está orinando re bien y de repente se le tapa y entonces es bastante incómodo, porque el paciente sufre bastante. Estoy negando acá. Otras veces el paciente, qué sé yo, depende del movimiento que haga, el cálculo se cambia de lugar y a veces está tapando la uretra, a veces no, y entonces cuando el paciente empieza con esos síntomas raros, uno le hace una ecografía y ahí vela el cálculo renal, entonces a veces le meten una pincita por la uretra, por el pene, ¿sí? Eso ocurre más en los hombres, entonces meten una pincita por el pene, le rompen el cálculo y ahí lo sacan y resuelven el problema. Esto es un estudio que es una ureteropielografía, ¿sí? Sí, en que le ponen un líquido de contraste al paciente que generalmente es yodo radioactivo. Entonces le ponen yodo radioactivo en la vena, y van a ver cómo en pocos segundos, pocos minutos, llega ese yodo radioactivo al riñón. Entonces ahí se ve muy bien, acá se ven, ¿se acuerdan que les había dicho yo de las pirámides? ¿Sí? Acá en las pirámides se empieza a fabricar la orina y el yodo radioactivo está saliendo todo por el riñón. De paso, cuando le ponen el yodo en la sangre, te da una sensación de calor que es terrible, te sentís con mucho calor. Una vez yo me hice un estudio parecido y es una sensación de mucho calor, es muy fuerte eso. Hay pacientes que se descomponen y hay pacientes que son alérgicos al yodo y en ese momento entran en paro y tienen que tener todo el equipo para resolver la alergia al yodo. Es un tema muy complicado, por eso siempre cuando hacen estos estudios al lado tienen un carrito de paro para poder salvarlo al paciente en el momento. Entonces, el yodo justamente se elimina por el riñón y ahí se ve bien, acá pasa por la pelvis renal, acá pasa por los uréteres y así hasta llegar a la vejiga. En este caso, acá fíjense que casi que no se ve, pero no es que no se ve porque hay un cálculo, sino que no se ve porque justo ahí en ese momento el uréter se contrajo y al contraerse el uréter quedó sin orina adentro, ¿sí? En el caso de que hubiera un cálculo, acá hay un cálculo, el uréter queda bien lleno, no es como aquí que se vacía, uno está tranquilo de que acá el uréter está pasando bien, sino que el uréter queda como un tubo grueso, ¿sí? Porque justamente el cálculo está ahí y no pasa la orina. Fíjense que de este lado, esto es 1 hora después de haber inyectado el yodo radioactivo, de este lado todo el líquido se pudo eliminar bien y de este otro lado el líquido se mantiene por culpa de un cálculo que tiene ahí justamente en la unión urétero-vesical. Recuerden ustedes que hay 3 estrecheces que tiene el uréter. Una estrechez es acá en la unión urétero-piélica, que es la pelvis. Otra estrechez es aquí por donde pasan ambos vasos principales, ambas ilíacas. Y la tercera estrechez, que esta es la más común de todas y la más estrecha, justamente es la unión urétero-vesical. Entonces acá se puso el cálculo y como no puede pasar la orina, se hace un uréter bien gordo, bien ancho, ¿sí? Eso se llama una hidronefrosis. Hidronefrosis es cuando no puede pasar la orina a la vejiga, entonces queda el riñón todo lleno de orina. Fíjense, acá también. Estos son casos, esto ya es otra cosa distinta. Estos son cálculos que tiene este paciente, son cálculos que le cubren toda el ureter. Fíjense, toda la pelvis,
¿Se acuerdan que acá esta parte se llama seno renal, acá al centro? Le cubren los cálices mayores, cálices menores. Todo eso está lleno de cálculos renales. Todo esto. Todo es un cálculo renal. Esto es impresionante. Un paciente que tiene así cálculos renales tan grandes, ese paciente sí hay que operarle y sacarle esos cálculos. Tienen que operarlo, no queda otra forma. Muy bien. ¿Alguna duda de vejiga? Profe, Sí, una pregunta un poco aleatoria. dale. Yo escuché que hay que dormir de un lado por los uréteres o algo así. ¿Eso es verdad? No, nada que ver. No. No puedes dormir del lado que quieras. Sí, no se recomienda dormir boca abajo, con el abdomen para abajo, ¿sí? Porque te puede hacer mal a la columna. Pero se puede dormir para cualquier lado, no hay ningún problema, y eso no tendría que afectar a los uréteres, ¿sí? La posibilidad de hacer cálculos renales no tiene relación con eso. Ya después, cuando vayan estudiando cuarto o quinto año las patologías renales, en cuarto año estudian las patologías renales, ahí van a ver por qué se hacen los cálculos renales y cuál es el tratamiento para evitar los cálculos renales. Está bien, Karen, preguntando. Muy bien. Ahora, arriba de los riñones. Profe, una Sí. pregunta. ¿Por qué generalmente en los pacientes con cáncer de próstata, generalmente está asociado también con la pérdida de orina por la vejiga? O sea, ¿por qué generalmente se asocia el cáncer de próstata con eso de vejiga, que la vejiga está Sí. floja, no sé? Porque es muy simple. El tema es que el cáncer de próstata, y más que nada la hiperplasia prostática benigna, que es algo muy común, que todos los hombres que están acá van a tener en algún momento hiperplasia prostática benigna, porque es una patología del hombre directamente, pero es casi todos los hombres. La próstata se agranda y la uretra se cierra. ¿Tá? Entonces, cuando la uretra se cierra, o el cáncer que hace que la uretra se cierra, la vejiga se llena y está siempre llena. Entonces, como está permanentemente llena, esa hace tanta presión que el paciente empieza a orinar, pero porque está tan llena la vejiga, ¿sí? Entonces está todo el tiempo perdiendo líquido, porque la vejiga ya no le entra más nada. Entonces, esa presión permanente que hay dentro de la vejiga hace que el paciente esté continuamente orinando, o sea, moja la ropa, moja el calzoncillo, todo, y es un problema. Hay pacientes que tienen que usar pañales por ese tema. Es así, al taparse la uretra, me está orinando permanentemente. Gracias, profe. Bueno, acá arriba tenemos de los riñones, tenemos las glándulas suprarrenales. Acá vienen unas arterias, que tenemos las arterias suprarrenales, ¿sí? Que van a venir de la aorta, tenemos las venas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales, justamente se llaman suprarrenales, pues están arriba de los riñones, ¿sí? Tienen forma de como un gorrito, un triángulo, una pirámide que está apoyando arriba del polo superior de ambos riñones. Las glándulas suprarrenales directamente son glándulas endócrinas que fabrican hormonas, ¿sí? Tenemos la glándula suprarrenal tiene una corteza y tiene una médula. Esto es muy importante, una corteza y una médula. Entonces tenemos hormonas que se fabrican en la corteza y hormonas que se fabrican en la médula. Eso por ahí es pregunta de examen del doctor Werner. Si ustedes buscan en inglés, se hablan de las adrenal glands. En vez de decir suprarrenales, dicen adrenal glands. Entonces las adrenales, justamente, uno de los elementos que se produce en la médula de las adrenales es la adrenalina. ¿Escucharon hablar de la adrenalina? Cuando uno se pone muy nervioso, se libera una gran cantidad de adrenalina. Y esa adrenalina se fabrica en las glándulas suprarrenales en la región de la médula. La adrenalina es una catecolamina, porque una catecolamina es la familia de todo este tipo de hormonas como la adrenalina. Entonces justamente, como en inglés es la adrenals, glándulas adrenales, lo que sale de las glándulas adrenales es la adrenalina.
¿Mm? Y eso se fabrica en la médula del riñón, perdón, en la glándula suprarrenal, ya estoy diciendo cualquier cosa. Ahora, en la corteza de la riñón, de la glándula suprarrenal, justamente como es una corteza, hay una hormona que se llama cortisol. ¿Mm? Porque eso está en la corteza. Y la cortisol es una hormona que es muy similar al corticoide. Si nosotros tomamos corticoides todos los días, vamos a engordar, vamos a tener una serie de patologías, pero el cuerpo mismo fabrica la hormona que se llama cortisol, que es indispensable para la vida, y cuando nos falta nos sentimos muy mal y tenemos que tomar todos los días corticoides por boca. Y después tenemos otra hormona, que está la aldosterona, que controla la parte de la diuresis, la parte de la retención de sodio, todo eso. También se fabrican andrógenos. Los andrógenos son justamente una hormona, la palabra andro viene de hombre, ¿sí? Son hormonas masculinas. Los andrógenos, o sea, hormonas masculinas se fabrican en la glándula suprarrenal. O sea que si el hombre por alguna circunstancia llega a perder los testículos, que los testículos fabrican la testosterona, tiene otra opción de tener hormona masculina, que es por los andrógenos que se fabrican aquí en la glándula suprarrenal. Todas las mujeres también tienen hormonas masculinas en su sangre, pasa que tienen una pequeña cantidad de hormonas masculinas en la sangre, ¿sí? Y los hombres también tenemos hormonas femeninas en la sangre. El tema es que siempre tiene que haber más de una que de otra, porque si no, a mí se me va a empezar a faltar la voz, encima tengo una voz media rara, voy a tener que haber la voz más finita y así, entonces todo depende de la cantidad de hormonas que tenga, ¿no? Profe, Sí. si por alguna razón la mujer pierde los ovarios, ¿tiene alguna otra manera de fabricar las hormonas femeninas? Yo le había comentado la otra vez que la grasa abdominal fabrica estrógeno, pero justamente el estrógeno que fabrica la grasa abdominal no es un estrógeno saludable, porque es un estrógeno que favorece el cáncer de mama, todo eso. Y no, ahí se nos complica la cosa. Cuando a una mujer le sacan los ovarios, saben que esto es una cuestión de machismo directamente. Es muy común que la mujer se sienta mal, va al quirófano y el cirujano le saca los ovarios. Ahora, le llegamos a decir a un hombre, te vamos a sacar los testículos, ese hombre sale corriendo y no lo vamos a encontrar nunca más. O sea, si ustedes quieren que un paciente se vaya y no verlo nunca más, díganle, mira, te voy a operar, te voy a sacar los testículos. Pero una mujer, si le dice, te vamos a operar los ovarios, te vamos a sacar los ovarios, la mujer baja la cabeza y acepta. Pero es un problema eso, porque al perder los ovarios, o sea, no tiene más la hormona estrógeno, o lo que tiene es muy poco, entonces empieza con un montón de síntomas por falta de hormona estrógeno. Y entonces, en este caso, muchas veces hay que darle un suplemento de hormona estrógeno por vía oral. Pasa que es un tema complicado porque la mejor hormona estrógeno que hay es la nuestra, ¿sí? La que fabrica la mujer. Y a veces la hormona estrógeno que uno puede tomar en pastillas, esa puede estimular el cáncer de mama y otras cosas, que eso está demostrado, que la hormona estrógeno en pastillas aumenta muchísimo la posibilidad de cáncer de mama y de útero también. ¿Está clara la idea? Profe, una preguntita. Entonces, ¿el andrógeno lo produce la corteza de la Sí. glándula? Mira, lo Ah, produce ok. acá esta región que se llama reticular, ¿tá? Porque hay varias capas. Está la parte de la aldosterona, que es más en la parte superficial, el cortisol en la parte de la corteza más central, y después la parte reticular, que es entre la corteza y la médula. Ahí se fabrica el andrógeno. Y bien la médula es la que fabrica las catecolaminas, que es la adrenalina. Y está la noradrenalina también, son otra que es similar a la adrenalina. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Entonces ahí se ven bien las glándulas suprarrenales con su arteria suprarrenal que la está irrigando. Y también las arterias renales, va a tener una arteria suprarrenal inferior. La arteria renal, antes de entrar a irrigar el riñón, va a tener una ramita, se llama suprarrenal inferior, que va a irrigar la parte inferior. Entonces va a tener arterias suprarrenales superiores, arterias suprarrenales medias y arterias suprarrenales inferiores. Entre todas ellas van a estar irrigando las glándulas suprarrenales. O sea que fíjense que son 3 arterias las que irrigan las glándulas suprarrenales. Fíjense que es importante que esté bien irrigado. O sea, Dios se encargó de que por 3 lados distintos le llegue sangre para que nunca falle la irrigación de las suprarrenales.
Ahora, yo les había hablado a ustedes que el riñón tiene una cápsula anterior que se llama, una membrana anterior que se llama fascia de Gerota, ¿sí? Y acá una posterior que se llama fascia de Zuckerkant. Esa fascia de Gerota y de Zuckerkant se unen arriba, dejando la glándula suprarrenal envuelta también dentro de la misma fascia que envuelve el riñón, ¿sí? Pero al mismo tiempo está separada, no está junto el riñón de la glándula suprarrenal. O sea, hay otra fascia que va a dividir la glándula suprarrenal del riñón. Acá está justamente la parte de la inervación, que también está muy inervada. Y con esto terminamos la parte de glándula suprarrenal y vejiga. ¿Alguna duda de esto? Profe, lo último que dijiste de la fascia y eso que lo envuelve, ¿cómo es que se llamaba? Eso está aplicado en el video de riñón, que es la fascia anterior se llama fascia de Gerota y la fascia posterior es la fascia de Zuckerkandl. ¿Tá? Que con Yes. esas dos envuelvan el riñón. Ustedes también lo van a buscar, lo van a encontrar por ahí como fascia de Tot. Tot, le dice fascia de Tot 1, 2, 3, son distintas fascias que descubrió Tot, y bueno, ahí están peleando entre Gerota y Zuckerkandl, y Tot, ¿cuál le va a poner el nombre de quién? Bueno, entonces ahora que ya vimos que la orina empieza en los riñones, pasa a los uréteres, después de ahí llega a la vejiga, ahora vamos a hablar de la uretra. ¿Tá? La uretra es el camino ya que ya llega de la vejiga hacia el inodoro, o hacia donde quieran ir a orinar. ¿Tá? Entonces tenemos dos tipos distintos de uretras. Una es la uretra masculina, que ustedes la pueden ver acá, que obviamente la uretra masculina es más larga porque tiene que pasar por la próstata y después tiene que pasar por todo el pene. En cambio, la uretra femenina es más cortita porque directamente solamente tiene que pasar los músculos perineales y ya ahí sale enseguida. Por eso es que la mujer tiene la cistitis, la infección de la vejiga, porque es tan corto, esto es de 2 centímetros, 3 centímetros, así que por ahí un mal movimiento, alguna situación X o un problema de higiene. Hay mujeres, por ejemplo, que se higienizan muchísimo, están siempre con tanta higiene, que no tienen la flora ahí habitual, la flora bacteriana habitual, entonces aparecen gérmenes que no son comunes y se meten adentro porque están aburridos, no saben con quién pelear acá afuera, y se meten adentro y terminan infectando la vejiga. O sea que fíjense que mucha higiene tampoco es buena. Estoy hablando de personas que se bañan 3 veces por día, qué sé yo. Mucha higiene tampoco es buena. Siempre tiene que, un poquito de mugre es bueno. Entonces, eso mismo pasa en la piel acá. O sea, si yo la hago con antisépticos, mi piel todo el tiempo, los antisépticos son, por ejemplo, para cirugía, no voy a tener la flora habitual, y entonces al no tener la flora habitual, aparecen gérmenes que son oportunistas y que terminan haciéndonos daño, ya que el cuerpo hay cierta flora bacteriana que está acostumbrado y con la que puede convivir sin problema. Entonces, pero bueno, por distintas circunstancias, la uretra femenina es más corta y se meten las bacterias acá adentro y entonces hacen la cistitis. Cuando un hombre hace cistitis nos tiene que asustar porque es muy raro que un hombre haga cistitis y eso tenemos que estudiarlo sí o sí y ver qué es lo que está pasando ahí. Ahora, la uretra masculina, bueno, más o menos hay unas medidas que son, no todos son iguales, pero está la uretra prostática, se divide en 3 partes, que es la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. ¿Sí? Acuérdense, prostática, ahora vamos a ver cada una parte dónde está. Prostática, membranosa y esponjosa. Y después se habla, bueno, de una parte intramural, una parte prostática, otra parte membranosa y otra parte que es esponjosa. Eso de la uretra masculina, ¿sí? Y también la uretra masculina tiene una dilatación que es prostática, una dilatación vulvar, otra dilatación balánica, y va a tener 2 estrecheces principales, que es el cuello vesical y el orificio externo de la uretra. Y también va a tener 2 curvas, ¿sí? Bueno, a veces el doctor Werner está aburrido, entonces empieza a preguntar. De estas 2 filminas, estas 2 imágenes, acuérdense bien porque son temas que pregunto por ahí cuando estoy, no sé bien qué preguntar, pregunto esas cosas, ¿sí? ¿Cuáles son las estrecheces principales, las partes de la uretra y las dilataciones principales de la uretra? Entonces, acá tenemos la vejiga, ¿no? Acá tenemos la salida de la uretra. Esta aquí sería la uretra prostática, la que está dentro de la próstata. Ahora, acá tenemos los músculos perineales,
dentro de los músculos perineales, en este sector, desde aquí hasta acá, es la uretra membranosa. Entonces aquí, es cortita la uretra membranosa, es 1 o 2 centímetros, no más de eso. Y después viene lo que es la porción esponjosa, que es desde que sale, ¿sí? Va recorriendo, acá tenemos el ano, entonces justamente un poquito adelante del ano va saliendo la uretra y toda esta parte es la parte esponjosa, ¿sí? Entonces yo le decía que había 3 dilataciones. La primera dilatación es la que está dentro de la próstata. La segunda dilatación es en la región vulvar, que esto es la parte que está cerca del ano. O sea, si el hombre lleva la mano hacia donde está el ano, ¿no? Y toca más hacia adelante, acá va hasta la parte vulvar. Y después ya está el pene, vamos a poner acá afuera, si el pene, perdónenme que pues, si le da poca vergüenza o gracia, acá sería la parte vulvar y acá ya sería la parte que cuelga, ¿no? Entonces acá sería la otra parte que es que no es vulvar. Esta primera parte es la porción vulvar. Y ahí tenemos la primera dilatación en la próstata, segunda dilatación en la región vulvar y tercera dilatación la fosa navicular que está aquí. ¿Tá? Ya son las 3 dilataciones. Próstata, vulvar y navicular. Y las 2 estrecheces son, primera estrechez es acá en la unión vesíco-uretral, perdón, y la segunda estrechez es el orificio externo de la uretra, que también se llama meato uretral. Meato. No sé dónde habrá sacado esa palabra meato. Bueno. Acá está nuevamente. Tenemos, acá arriba estaría la uretra. Esta sería la intramural, que está dentro del muro de la vejiga, ¿sí? La uretra prostática, uretra membranosa, uretra vulvar, y esta parte de acá abajo se llama, ya de acá para abajo, uretra pendular, que es la que está colgando. ¿Tá? Y entonces, desde la membranosa hasta abajo, es la uretra esponjosa, que también se llama cavernosa. ¿Los confundí mucho, chicos? ¿Vamos bien? Pregunten sin vergüenza. ¿Vamos bien? Bueno, después véanlo tranquilos, hagan los dibujos en sus hogares, en sus domicilios, para acordarse las porciones. ¿Sí? Prostática, membranosa, esponjosa o cavernosa, y dentro de la esponjosa está la parte vulvar y la parte pendular. Ahora, yo les había dicho a ustedes que acá tenemos un músculo, que es el músculo esfínter interno de la uretra, que ese esfínter interno de la uretra es de músculo liso, ¿sí? Y después tenemos acá afuera el músculo esfínter externo de la uretra. El músculo esfínter externo de la uretra es el que nosotros podemos controlar y es el que hace que podamos cerrar ese músculo que es consciente. Uno hace el movimiento cuando uno quiere, puede cerrar ahí el paso de la orina. Acá entonces se vería, acá arriba, justamente músculo liso, que es esfínter interno de la uretra y el esfínter externo de la uretra acá. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de la próstata. ¿Alguna duda de uretra? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a hablar del tema de la próstata. En primer lugar, ¿para qué sirve la próstata? ¿Por qué tenemos los hombres esa glándula ahí? Esa glándula justamente, que es una glándula que en los hombres ya de cierta edad, ya hay muchísimos que lo odian porque se acuerdan de la próstata y sufren por culpa de la próstata. Yo he visto a personas de 40 años sufriendo por la próstata. ¿Cuál es la función de la próstata? La próstata es una glándula que fabrica parte de los líquidos seminales, o sea que ayuda a fabricar el semen. ¿Tá? Justamente la próstata libera una sustancia que es más alcalina y entonces de esa forma ayuda a que el semen sea más alcalino. Esto es importante porque la vagina es más ácida, entonces por ahí el espermatozoide se muere en la vagina que es más ácida, entonces con el líquido seminal de la próstata alcaliniza un poco la vagina y de esa forma los espermatozoides no se mueren por culpa de la acidez de la vagina. ¿Tá? Entonces, la próstata hay muchos conductos, ¿sí? que es justamente donde se fabrican los líquidos seminales de la próstata, y entonces
todos esos conductos terminan en la uretra. Acá está la uretra prostática, la uretra prostática, y entonces en la uretra prostática vamos a tener muchos agujeritos, y esos agujeritos justamente donde va entrando el líquido prostático. ¿Mm? Por supuesto que el líquido prostático está acumulado ahí, está guardado ahí, y cuando llega el momento de la eyaculación, en ese momento hay una contracción de la próstata y se libera para ayudar a formar el semen, ¿no? Pero la próstata también tiene, para complicarle un poquito, pregunta de examen también, porque a Werner le gusta preguntar eso, tiene en el centro de la uretra como una pequeña elevación, y esa elevación se llama colículo seminal. ¿Tá? Y este colículo seminal es muy importante porque en el colículo seminal hay dos pequeños forámenes, y esos dos pequeños forámenes es la abertura de los conductos eyaculadores. O sea que los espermatozoides llegan a la próstata por estos dos pequeños forámenes. ¿Mm? Así que si estos se llegan a tapar, no van a llegar los espermatozoides acá y esa persona automáticamente pasa a ser totalmente estéril. ¿Mm? Entonces tenemos al centro de la uretra prostática, tenemos el colículo seminal, que es todo esto que está acá, con los dos aberturas de los dos conductos eyaculadores. Y después tenemos acá un pequeño foramen, que no llega a ser un foramen, es como una pequeña cuevita, que se llama utrículo prostático. Dicen que el utrículo prostático más o menos sería lo que quedó en el hombre de la vagina. O sea que este sería lo que era la vagina en la mujer. ¿Se acuerdan que yo le había dicho antes que todos cuando tenemos una edad de como fetos, tenemos los genitales de una mujer, ¿sí? Después se empieza a liberar estrógeno, los testículos empiezan a liberar testosterona, los testículos empiezan a liberar testosterona, y entonces se empieza a modificar todos los genitales, y de esa forma el hombre empieza el pene, todas esas cosas, ¿no? Y la vagina queda de este tamaño, queda ahí dentro del colículo seminal. ¿Mm? Profe, pero entonces ahí para los hombres no sirve para nada, solo es un agujero y Es listo. una pequeña cuevita, no sirve para nada, tal cual. Bueno, acá estaba para mostrar algunas cositas. Bueno, entonces está claro el tema de la próstata. ¿Sí? Hay un detalle que yo estoy, a ver. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de vuelta el tema de la próstata, vamos a repasarlo un poquito de vuelta. Ahora, en la uretra, cuando está la uretra, yo les había hablado acá de la porción uretral, ¿sí? De la próstata, o sea, la uretra prostática. Acá está la uretra prostática, acá la parte membranosa, que cuando pasan los músculos, toda la parte vulvar, que es lo que el hombre puede tocar detrás de la raíz del pene, ¿sí? Y entonces acá está la parte pendular, lo que queda colgando, ¿no? Entonces, esta uretra, que es la uretra esponjosa, o también llamada cavernosa, se encuentra dentro del pene en el tejido esponjoso, en el cuerpo esponjoso. ¿Mm? El cuerpo esponjoso envuelve la uretra. Arriba del cuerpo esponjoso vamos a encontrar los dos cuerpos cavernosos, y los cuerpos cavernosos son justamente los órganos que se encargan de hacer la erección. El cuerpo esponjoso también ayuda a la erección, pero principalmente es el cuerpo cavernoso el que hace la erección. ¿Tá? Entonces, la uretra en todo el pene está pasando por adentro del cuerpo esponjoso. Y así hasta llegar, acá está el cuerpo esponjoso. ¿Tá? Fíjense que el cuerpo esponjoso viene central, y el cuerpo cavernoso, que es el que ayuda a la erección, va por afuera de la uretra, por arriba, afuera y arriba de la uretra. ¿Vamos bien? Bueno, espero que no confundirlos mucho con todo esto. Ya vamos a ver algunos detalles más adelante. Ahora que ya vimos la uretra, hay un detalle que es importante, que el hombre tiene glándulas que ayudan a la secreción. Entonces, en la parte membranosa tenemos glándulas que se llaman glándulas bulbo-uretrales o de Cowper. Esas glándulas bulbo-uretrales terminan justamente aquí, dentro de la uretra, liberan un líquido que es transparente, que también tiene un olor característico, justamente ayuda a secretar, a lubricar todo lo que es la uretra. Entonces
Entonces, glándulas bulbouretrales o de Cowper. Entonces ahí se libera ese líquido, que es un líquido transparente que lubrica. También tiene una función también la parte de lubricación en el momento del coito, en el momento de hacer el amor. La palabra médica es coito. En el momento del coito también ayuda a la lubricación, ¿sí? Y después tenemos otras glándulas, que son muchas glándulas muy pequeñas. A ver, que tenía, por acá tiene una imagen, me gustaba más de esas glándulas. Acá. Varias glándulas pequeñas, que son las glándulas periuretrales o glándulas de Littré. Son muchas glándulas muy pequeñitas, ¿sí? Que también ayudan a mantener la lubricación dentro del pene, dentro de la uretra. ¿Ah? Bueno, entonces tenemos tres glándulas. La próstata, pero después de la uretra tenemos las glándulas bulbouretrales y las glándulas periuretrales o de Littré. Las de Littré son muchas que están todas alrededor todo el recorrido del pene. Las bulbouretrales están solamente en la porción membranosa de la uretra. Bueno, esto simplemente es para mostrarle un poquito cómo es la inervación de la vejiga y de la uretra y de la próstata, todo eso. O sea, tenemos de la parte simpática, ¿se acuerdan que la parte simpática está las cadenas simpáticas que vienen al lado de la columna? Y la parte parasimpática tenemos todo inervado por el vago, pero el vago llega hasta un punto nomás, ¿sí? Más abajo es todo totalmente controlado por los nervios sacros. Entonces la parte parasimpática, ya vejiga, uretra, todo eso está controlado por los nervios sacros. Ya el vago no llega hasta acá. El vago controla hasta la última parte del intestino, todo eso, pero la última parte, ya más abajo, controla los nervios sacros. Yo tenía un paciente, creo que les comenté la otra vez, que se cayó, estaba arreglando el tanque de agua y se cayó de 6 metros de altura, entonces él se fracturó todo el hueso sacro, y al fracturarse el hueso sacro, perdió la capacidad de controlar la vejiga, entonces la única forma de poder orinar es que se hizo una punción suprapúbica y tiene un tubito, un catéter, y orina por ese catéter permanentemente. Entonces, fíjense que esto es muy importante que esté todo bien controlado, ¿no? La parte simpática y la parte parasimpática. ¿Por qué? Porque tienen que ponerse de acuerdo entre los dos. ¿Tá? La parte simpática es la que va a relajar y la parte parasimpática es la que va a contraer. Entonces, sí o sí tienen que ponerse de acuerdo para que uno contraiga la vejiga y otro relaje el esfínter interno. Entonces, si todo funciona bien y este se contrae y este se relaja, ahí uno puede ir al baño y orinar tranquilo. Hay personas que tienen una enfermedad y no se relaja bien la vejiga y esto no se relaja o se contrae mucho y esto no se relaja, entonces el paciente siente permanentemente ganas de orinar y va al baño y no orina nada y se le hace todo un problema. Y ahí es cuando vienen los problemas y después todo eso favorece la infección urinaria, todo eso, ¿sí? Y después el nervio pudendo es el que controla el esfínter externo. Y ahí es cuando uno controla el esfínter externo, uno puede asegurar de que salga, de que no salga, ¿sí? Pero lo que nos asegura a nosotros de que la orina salga bien es justamente ese trabajo de contracción de la uretra y relajación del esfínter interno de la uretra. Esto es lo que yo les decía a ustedes a los 6 meses de vida un feto, cómo tiene los genitales igual que la mujer, ¿no? Entonces después se empieza a trabajar la hormona testosterona y entonces empieza a haber modificaciones. ¿Qué pasa? Ocurre muchas veces, acá tenemos esta línea, ¿sí? Que es justamente, acá en la mujer serían acá los labios mayores, labios menores. En el hombre todo esto se va cerrando y ahí se va formando la uretra. Entonces ahí se va formando la uretra. Hay personas que la uretra se formó, pero nacieron y no se formó totalmente y quedó la uretra abierta. Entonces de repente la persona orina y no orina por la punta del pene, sino que orina por abajo, por la porción inferior. Entonces, si este es el pene, puede orinar por aquí o puede orinar por acá. Eso es algo bastante común también. Es algo que ocurre muchísimo en niños recién nacidos y después se resuelve con una cirugía
O depende del niño, algunos dicen no quiero que me operen y vive toda la vida orinando por otro lado distinto que no sea la punta. ¿Sí? Eso ocurre por una alteración de, justamente del cierre de este canal que, bueno, que tenemos todos. ¿Está claro? No me acuerdo la palabra, hay una palabra especial cuando sale la orina así por otro lugar que no es la punta justamente. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora con el tema de uretra? ¿Y vejiga? Sí, profe. Bueno. De paso, cuando el niño tiene este problema hay que operarlo, es una cirugía complicadísima, porque le ponen un catéter ahí adentro y lo cosen acá abajo, ¿sí? Entonces eso está por como un mes así con el catéter acá, lo cosen aquí, y después cuando sacan el catéter, todos tienen que mirar hacia arriba y pedirle a Dios por favor que se solucione. Los católicos prenden vela a todas las vírgenes que hay dando vuelta, todos los santos que hay. Entonces ruegan que todo funcione bien. Y si todo funciona bien, este chico puede orinar bien, y si todo funciona mal, se tapa de vuelta y el chico no puede orinar más, y hay que operarlo y abrirle urgente la uretra, ¿sí? Entonces, es un tema terrible. Entonces hay que hacer otra vez la cirugía, y hay chicos que están sufriendo bastante con ese tema. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora del sistema reproductor masculino, ¿sí? El sistema reproductor masculino va a tener el testículo, donde se van a fabricar los espermatozoides, el epidídimo, que es una glándula donde se van a almacenar los espermatozoides, las vías espermáticas, donde tienen que llegar los espermatozoides hasta la uretra, las glándulas y el órgano copulador, que justamente es el pene. Entonces el testículo, más o menos, mide de 4 a 5 centímetros de largo, 2 a 5 centímetros de espesor, 3 de anchura. Está ubicado en el escroto, justamente abajo, en la porción de abajo, donde uno toca, ¿sí? Es el escroto, así se llama esa porción donde cuelgan los testículos. Son de un color blanco azulado. La verdad que me hubiera encantado mostrarle, teníamos los testículos en la cátedra, en el laboratorio. Es interesante porque son un color así medio nacarado, tienen. Entonces, en el testículo vamos a tener los túbulos seminíferos, que es donde se forma, ahí se está formando el espermatozoide, ¿sí? Permanentemente se están fabricando millones de espermatozoides que todos quieren salir, así que ahí están los espermatozoides fabricándose continuamente. Eso es distinto que, por ejemplo, el ovario de la mujer, donde nació con, no sé si con 10.000 óvulos, y está con esos 10.000 óvulos y saca cada 28 días, va perdiendo un óvulo, ¿sí? No sé, yo dije 10.000 óvulos para decir un número, pero todos los meses, cada 28 días, la mujer va perdiendo un óvulo. En cambio el hombre no, el hombre fabrica millones de espermatozoides que está continuamente fabricando por el testículo, y después esos espermatozoides tienen que salir en algún momento. Entonces allí están los túbulos seminíferos, ahí se fabrican. De ahí van a pasar acá a la red testicular. La red testicular también se llama, le dicen rete testis, por ahí pueden escuchar ustedes como rete testis. La red testicular se une a los túbulos seminíferos por los túbulos rectos. Después de la red testicular van muchos conductillos que se llaman conductillos eferentes, con E. Conductillos eferentes van al epidídimo, que acá es donde quedan acumulados. Y entonces esta es la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. Y después entonces va por el conducto deferente, ya de ahí van directamente hacia la próstata para eliminarse en el momento que tengan que eliminarse. ¿Sí? A ver, pero acá se me tildó, ahí está. Acá se puede ver muy bien. Acá tenemos los conductos seminíferos, ¿sí? Los conductos rectos, acá al centro la red testicular, que yo le decía la rete testis. Estos son los conductos eferentes, epidídimo, que el epidídimo tiene la cabeza, el cuerpo y la cola. Y entonces después la última parte son los conductos deferentes. Y acá entonces se formaría el cordón espermático, que ustedes se lo han aprendido de memoria, pregunta de examen del examen de ayer. Entonces, esto es dentro del conducto seminífero. Fíjense cómo ahí se van fabricando los espermatozoides permanentemente. Ustedes
Acá están las células inmaduras, van madurando hasta que al final de todo llegan a ser los espermatozoides. Cuando estudien histología, es interesantísimo ver un testículo en el microscopio. Ustedes van a poder ver los conductos seminíferos, cómo se van fabricando los espermatozoides. Es increíble cuando uno los puede ver en el microscopio, ¿sí? Y aparte de eso, aquí hay células que son las que van a producir la hormona testosterona, que esta es la hormona que nos hace a los hombres, nos hace hombres. Ahí está lo que ve el microscopio, acá los túbulos seminíferos, y al centro, ahí, esto chiquitito ahí, serían acá los espermatozoides. ¿Sí? Muy bien. Ahora hay un detalle que es importante. Cuando uno está todavía como feto, ¿sí? Dentro del útero materno, los testículos están cerca del riñón. Acá tenemos los testículos, el conducto deferente. Los testículos están cerca del riñón. Posteriormente, cuando el feto se va desarrollando, el testículo empieza a bajar, pasa por detrás del uréter y de ahí se mete dentro del trayecto inguinal, pasa el orificio inguinal profundo, el orificio inguinal superficial y de ahí queda acá dentro del escroto. ¿Sí? O sea que este recorrido sí o sí lo tiene que hacer el testículo. Ese testículo tuvo que hacer todo un recorrido de estar de aquí hasta venir acá abajo a quedar dentro del escroto. De paso, ¿por qué el hombre? Eso yo se lo expliqué la otra vez, pero lo voy a repetir otra vez. ¿Por qué el hombre tiene que tener el testículo ahí abajo? ¿Por qué no lo tiene acá arriba al lado de los riñones? O sea, la mujer tiene acá los ovarios acá, ¿no? ¿Por qué no tendría el hombre el testículo cerca de la vejiga como tiene la mujer los ovarios? A ver si alguno de ustedes se acuerda por qué es que los testículos tienen que tenerlo abajo en el escroto. La voy a Por la hacer. temperatura. Por la temperatura, justamente. Por la temperatura. Los testículos funcionan bien a 35 grados. Pero, bueno, Dios ha hecho todo tan bien que si hace mucho frío, los testículos se pegan bien arriba y está más calentito porque tampoco que pasen frío no está bien. Entonces ahí se ve bien el testículo, cómo va migrando, ¿sí? Durante el embarazo, pero sí, durante el proceso de desarrollo fetal. Viene, fíjense, va pasando aquí. Aquí está justamente la arteria epigástrica inferior y ahí se mete dentro del trayecto inguinal y termina acá dentro del escroto. ¿Sí? Hay veces que hay chicos que nacen, entonces el médico los revisa apenas nacen y les toca los testículos y ven que el testículo no está. Entonces, a veces no está. ¿Por qué? Porque el testículo se quedó por acá arriba. Entonces ese chico directamente, ese testículo va a involucionar, no se va a desarrollar, y se dice que también un testículo que quedó arriba puede producir un cáncer del testículo con mayor predisposición. Entonces se recomienda sí o sí ese testículo bajarlo, aparte porque si queda el testículo arriba, ese testículo te queda infértil, no va a poder producir espermatozoides. Entonces este paciente se lo opera y le pone el testículo donde tiene que quedar. ¿Está? Y algo bastante común también eso, de que el hombre nazca sin testículo, bueno, entonces hace la cirugía y le manda el testículo al lugar donde tiene que estar. Bueno, ¿vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, yo quisiera hacer el recreo, pero quería avanzar un poco más, a ver si podemos terminar este tema ahora, y ya después los libero a todos y también me quedo libre para empezar el examen de Clínica Médica 2. Si alguno me quiere acompañar al examen de Clínica Médica 2, ningún problema. Es muy interesante, de paso le aviso. Entonces, el testículo, como venía de allá arriba, ¿sí? Y entonces va bajando, en ese recorrido en que va bajando, arrastra también distintos tejidos, arrastra distintas membranas, ¿no? Entonces, la primera membrana que va a arrastrar es el peritoneo. ¿Está? Entonces, al arrastrar el peritoneo, se lo lleva consigo y va a estar envuelto por peritoneo con una membrana que se llama túnica vaginal. ¿Por qué se llama vaginal? Si uno piensa vaginal, uno piensa en la vagina. ¿Qué tiene que ver el testículo con la vagina? ¿Por qué se llama vaginal? Justamente porque la palabra vaginal o vagina se refiere a
cuando ingresa algo, por ejemplo, esto que es, vamos a suponer que está fuera de la vagina, esto que ingresa, ¿sí? Es una invaginación. Cuando algo se mete es una invaginación. Eso es algo que entró. Es una palabra médica, ¿sí? Que habla de que algo ha ingresado. Esa es la invaginación. Entonces la vaginal justamente está envolviendo al testículo porque hay una membrana que se metió adentro y al meterse adentro del escroto formó una membrana vaginal porque está invaginada, se metió adentro, está como metida. Entonces la palabra médica, no sé quién puso así, la palabra médica de algo que se metió allá es justamente que está invaginada. Ustedes van a escuchar a veces, qué sé yo, un paciente que tiene una hernia, ¿sí? Entonces se metió el intestino por acá y justamente el intestino se invaginó dentro del trayecto inguinal. Entonces por eso se llama que esta membrana, que es porción del peritoneo, se llama membrana túnica vaginal, ¿sí? Que va a estar envolviendo el testículo y es parte del peritoneo. Y esa túnica vaginal va a tener una parte que es parietal y una parte que es, visceral y una parte que es parietal. Después, ¿qué viene? Después del peritoneo viene la fascia transversalis. La fascia transversalis va a ingresar y va a formar una fascia que se llama fascia espermática interna, que va a estar envolviendo la lámina vaginal, la fascia vaginal. Después, el músculo transverso queda afuera, el músculo oblicuo interno también se va a meter adentro, porque el músculo oblicuo interno no quiere quedar excluido, y el músculo oblicuo interno va a formar el músculo cremaster, que es el músculo que se va a encargar de subir y bajar para que controlemos la temperatura. Hay algo interesante que a mí me llama la atención y bueno, un tema para analizarlo, que el músculo oblicuo interno es un músculo que es de músculo estriado, y es un músculo que, que nosotros podemos controlar, ¿no? Pero el cremaster no, se sube y baja como quiere, uno no lo puede controlar. Uno puede ir, ve que hace frío y el testículo sube y baja como si fuera un ascensor, y es algo que no se puede controlar eso. Entonces tenemos músculo oblicuo interno, músculo oblicuo externo, que va a formar la fascia espermática externa. Fascia espermática externa. Después tenemos el tejido subcutáneo, y el tejido subcutáneo va a formar toda una lámina, ¿sí? Que se llama dartos. En realidad, dartos es parte de un músculo liso. Este dartos, justamente, también va a estar envolviendo el pene. Va a envolver testículo, va a envolver todo lo que es testículo y pene. Entonces, cuando se contrae el dartos, va a contraer testículo y pene y hace que todo esté más pegadito, más chiquitito por ahí. Entonces, vuelvo a esto que es importante también, pregunta de examen de Werner, es importante. Peritoneo se mete, tenemos la túnica vaginal con su lámina que es parietal, visceral y parietal, ¿sí? Tenemos aquí la membrana, la fascia espermática interna, cremaster, fascia espermática externa y dartos. Entonces, bueno, eso es importante que lo sepan bien. Pregunta de examen, ¿cómo son las láminas que envuelven el testículo? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Vamos bien? Profe, la de dartos entonces no me quedó claro. Perdón. El darto es un músculo liso. El darto es un músculo liso. Que está envolviendo, es fibra muscular. Que está envolviendo el testículo, todo el escroto, pero también está envolviendo el pene. Y eso al contraerse, depende de la temperatura, se contrae y también va a hacer modificaciones en el tamaño del pene, en la posición del pene también. Es una capa fibromuscular, ¿sí? Acá se ve el testículo, ahí estaría más o menos ese color azulado que tiene. Acá estaría la fascia espermática, perdón, acá está la túnica vaginal. Acá entonces la fascia espermática interna, cremaster, fascia espermática externa y acá el dartos. ¿Sí? Y después viene la piel. Ahora, hay un tema que es muy importante, que el testículo está irrigado por la arteria testicular y drenado por la vena testicular. Pero en realidad la vena testicular no es una vena testicular, sino que se llama plexo pampiniforme. ¿Qué es el plexo pampiniforme? Justamente son muchas venas finitas
que están todas unidas. Entonces estas venas a veces hacen anastomosis entre sí y se ve una gran cantidad de venas pequeñas que van a llegar hasta la vena, la vena derecha va a terminar en la vena cava inferior y la vena izquierda va a terminar en la vena renal izquierda. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero esa vena derecha, izquierda y derecha, son plexos pampiniformes, son muchas venas pequeñas. Si nosotros pudiéramos ver el testículo, o sea, cuando vemos el laboratorio del testículo, vemos que está la arteria testicular, que es una arteria grande, fuerte, y las venas son muchas venas chiquitas que están todas juntas. ¿Sí? Entonces el plexo pampiniforme. Por eso van a ver ustedes que tiene la arteria venotesticular, pero la vena es el plexo pampiniforme. Va a estar el nervio ilioinguinal, está inervado por el génito femoral, y va a tener también un drenaje linfático que va a terminar en ganglios linfáticos lumbares, y el drenaje linfático del escroto va a terminar en ganglios inguinales. ¿Dónde había otro lugar que terminaba también en ganglios inguinales? ¿Qué otra parte se acordaron ustedes del cuerpo que termina en los ganglios inguinales? Del ano. Del ano, muy bien. O sea que cualquier infección del escroto o del ano va a terminar en los ganglios inguinales. ¿Sí? En cambio, un cáncer de testículo, por ejemplo, no va a los ganglios inguinales, sino que va a ganglios linfáticos lumbares, que ya son posteriores, y por eso el paciente puede tener un cáncer de testículo, y si no se tocó bien, no se revisó bien, ese cáncer va avanzando, y los ganglios no nos van a decir nada porque están escondidos ahí detrás, en la parte posterior del abdomen. ¿Sí? Chicos, ¿vamos muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Lo estoy complicando mucho? Bueno. Silencio de radio. Bueno, espero que todo bien. Después Creo que vamos bien, profe. de última, bueno, vamos repasando, viendo el video después de lo que grabé, que está grabándose acá, sí. Muy bien. Ahora que ya vimos entonces, ya vimos lo que es el testículo, ¿sí? Vimos que también tenemos el epidídimo, que el epidídimo cumple la función esa de almacenar los espermatozoides. El epidídimo tiene la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? Y la cola termina en el conducto deferente. Entonces, el epidídimo, o sea, siempre está testículo y epidídimo, están los dos juntos, ¿sí? El epidídimo es casi una formación, así que hasta cuesta, confunde un poco dónde empieza, dónde termina, cuando uno la mira. Después entonces vendría el conducto deferente. Conducto deferente es interesante porque es un conducto que es bien duro, ¿sí? Los invito a los hombres del grupo, después cuando ahora no porque duele un poquito, pero cuando uno observa el escroto, uno puede palpar el testículo y un poquito hacia arriba va a sentir un cordón duro, ¿sí? Ese cordón duro es el conducto deferente. Realmente es bien sólido, ¿eh? Es como un cable, como un cable de electricidad. Es un cordón bien sólido. Por ahí uno no puede llegar a tocar la arteria testicular o el plexo pampiniforme porque son muchas venas, pero el conducto deferente sí se toca bien, bien claro. Uno lo puede palpar bien, bien claro. Pero en serio es algo, parece un pedazo de plástico de lo duro que es el conducto deferente. Entonces empieza en la cola del epidídimo y termina acá justamente donde se une con la vesícula seminal. Ahí termina. Entonces el epidídimo tiene 5 partes. Está la parte escrotal, que está dentro del escroto, la parte funicular, que justamente esta parte, la que estaría entre el escroto y la región inguinal, que es la parte donde estaría colgando un poquito, ¿sí? Después está la región inguinal, que es justamente donde pasa por el trayecto inguinal, una parte ilíaca y una parte pélvica. Esto, bueno, por eso muchas cosas, no me interesa tampoco que se sepan todo esto de memoria, pero sí es interesante conocer bien, y esto sí es una pregunta de examen oral, ¿cuál es el recorrido del conducto deferente? Entonces acordémonos, acá el conducto deferente va a estar en el escroto, está acá la porción funicular, ahora pasa todo por el trayecto inguinal. Cuando pasa por el trayecto inguinal con el cordón espermático, va a ir, esta es la parte que sería ilíaca, acá por arriba, ¿sí? De la vejiga, por el costado de la vejiga va, ¿sí? Pasa por detrás del uréter y acá ya la parte pélvica. Entonces va a ir por detrás del uréter, primero pasa por los costados de la vejiga,
después va por detrás de los uréteres y ahí llega hasta abajo, donde ingresan los uréteres, ¿sí? Un poquito más abajo. Ahí va a estar, acá se va a unir con las vesículas seminales y ahí termina el conducto deferente. ¿Está claro? Entonces el recorrido es epidídimo, va a ir la porción funicular, que es justamente acá, toda la raíz del escroto. Trayecto inguinal, ahora va a ir por los costados de la vejiga, pasa por detrás del uréter y de ahí baja por detrás de la vejiga para unirse con la vesícula seminal. Entonces acá vienen los uréteres, ¿sí? Acá viene el conducto deferente. ¿Está? Conducto deferente que va a terminar aquí uniéndose con la vesícula seminal. Acá están las glándulas de Cowper o glándulas bulbo-uretrales que yo les había dicho antes. Este es justamente donde se une, ¿sí? Conducto deferente con las vesículas seminales. Conducto deferente, la primera porción es más bien como un conducto, como un tubo, pero la última porción del conducto deferente se transforma más en un tipo ampollar, así ampolloso, entonces es más ancho, ¿sí? No es un tubito así liso, sino que ya es un poquito más complicado, la última parte del conducto deferente. Entonces ahora vamos a la vesícula seminal. La vesícula seminal son dos glándulas alargadas que están posteriores a la vejiga. Y lo interesante es que en las vesículas seminales se produce la mayor cantidad del semen, ¿sí? O sea, en el testículo se forma el espermatozoide, el epidídimo ayuda a producir líquido que ayuda a transportar los espermatozoides, pero donde se forma la mayor cantidad de semen es dentro de las vesículas seminales. Por eso se llaman vesículas seminales, forman semen. El nombre es fácil, ¿está? Entonces, acá viene el espermatozoide con el líquido que viene del epidídimo y cuando es el momento de la eyaculación, todo esto se contrae y va hacia la próstata se contrae también, libera todo su líquido prostático y ahí sale todo hacia afuera. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está hablando más o menos el tamaño, de unos 4 centímetros de largo, son las dos vesículas seminales. Bueno, está el tema de la próstata, que ya habíamos hablado un poquito, lo vamos a repasar otra vez. Acá está el tamaño de la próstata, de 3,5 a 4 centímetros de ancho, por 2,5 de alto y 2,5 de antero-posterior. Estas medidas son importantes saberlas bien. ¿Por qué? Porque muchos pacientes van a ver ustedes que tienen problemas de próstata, entonces ustedes le piden una ecografía y va a venir la ecografía, dice próstata de 5 centímetros o de 6 centímetros de ancho, entonces uno tiene que saber bien el tamaño de la próstata. Esto también es importantísimo saber bien más o menos los tamaños, ¿sí? Pesa unos 18-20 gramos y se dice que tiene forma de una avellana. Entonces ahí se ve bien la próstata, ¿sí? Ahora, la próstata no es totalmente glandular. Tiene una parte que es glandular y otra parte que es fibromuscular. ¿Por qué fibromuscular? Porque necesita hacer la parte muscular, hace que se contraiga para que se elimine el líquido prostático en el momento que sea necesario eliminarlo, ¿sí? Entonces, la parte posterior de la próstata es donde está la parte glandular. Y este detalle es muy importante, porque el cáncer se hace en la glándula, ¿sí? No se hace en la parte fibromuscular. El cáncer de próstata se hace en la glándula. Entonces, siempre el cáncer de próstata es posterior. ¿Y qué tenemos posterior acá atrás? ¿Qué tenemos? Acá tenemos el recto. Entonces yo meto el dedo y puedo descubrir enseguida si hay un cáncer de próstata. Como el cáncer no está adelante, sino que el cáncer siempre está atrás, es más fácil descubrirlo metiendo el dedo por el ano. ¿Ah? Ahora, esa parte posterior tiene una región que es una zona central y por esa zona central van a estar entrando los dos conductos eyaculadores. Entonces esos conductos eyaculadores, acá estaría la vesícula seminal, acá estaría el conducto deferente, se une la vesícula seminal con el conducto deferente y ahí se van a meter ahora dentro de la zona central de la próstata. Profe, Sí. perdón, ¿cáncer de próstata es lo mismo que hiperplasia benigna de la próstata? No, si es benigna, todo lo que es benigno no es cáncer. Eso es importantísimo que lo sepan. Todo lo que es benigno son crecimientos que no son cancerosos. El problema del cáncer es que el cáncer es una célula
que si entra en la sangre se puede desparramar y hace metástasis. Entonces, por ejemplo, imagínate que te hace una metástasis acá en el húmero, entonces de repente tenés cáncer en el húmero, o te puede hacer metástasis acá en el hueso del cráneo. Yo he tenido pacientes con cáncer de próstata, con metástasis, le hicieron un estudio, tenía todo metástasis acá, en el hueso del cráneo, en los huesos, en muchos lugares. Y ese es el problema del cáncer, ¿sí? En cambio, cuando es algo benigno, la próstata crece, 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 y nadie se va a morir a menos que tenga una complicación, pero nadie se va a morir por una hiperplasia prostática benigna, porque simplemente lo que hace eso es crecer por una patología de la glándula, que esta glándula crece, crece y te complica la vida, pero nadie se va a morir por una hiperplasia prostática benigna. Pero el cáncer sí, el cáncer avanza y avanza y avanza y te va destruyendo todo el organismo completo. Ah, bueno, gracias, profe. Justamente el tratamiento del cáncer de próstata hoy anda muy bien, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata se alimenta con la hormona testosterona. Entonces le cortan la testosterona y de esa forma no tiene más, pero se corta muchísimo, no crece más el cáncer de próstata. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué ocurre? Si le sacan los testículos al paciente, que el paciente no se va a dejar sacar los testículos, si le sacan los testículos, sigue teniendo hormona masculina, que es la que venía de las glándulas suprarrenales, ¿se acuerdan? Entonces la glándula suprarrenal va a seguir fabricando hormona masculina, y la única forma de que este paciente deje de aumentar el cáncer de próstata es con un tratamiento que se diría como una castración química. Entonces le meten químicos que le cortan totalmente todas las hormonas masculinas. Y de esa forma el cáncer de próstata se corta totalmente. Entonces me decía un paciente, me decía, mira, ahora no tengo más ganas de nada. Un hombre tenía un paciente que era un terrible pícaro y que la esposa muchas veces ya le había sido infiel, este muchacho, ¿no? Muchas veces continuamente le era infiel, y a partir que apareció la cáncer de próstata y a partir que le ponían una inyección, que era la castración química, que le anulaba toda la parte masculina, él me decía, no tengo más ganas de nada, y al final decidió dejar de ponerse la inyección porque él quería seguir viviendo su vida y siéndole infiel a la esposa. Todo un tema complicado. Bien, van a ver ustedes cuando sean médicos, van a ver muchas cosas, historias tristes y complejas de parte relacionadas con el egoísmo del ser humano. Y más que nada del hombre. El hombre es el que más egoísta es siempre. Bueno, entonces lo que ya lo había hecho yo antes, que la próstata, aparte que tiene una parte posterior, que es glandular, una parte anterior, que es fibromuscular, tenemos la uretra prostática con el colículo seminal, los conductos eyaculadores y el utrículo prostático, que no tiene ninguna importancia. Después tenemos acá abajo, ya hablamos de la glándula prostática, las glándulas de Cooper, ¿sí? O bulbouretrales, que son las que forman el líquido bulbouretral. Y bueno, y acá me quiero detener entonces un poquito en la parte del órgano copulador, que es justamente que si no funciona bien el órgano copulador, no tenemos capacidad de poder reproducirnos, ¿sí? Es increíble porque uno habla de esto y por ahí le da un poco de vergüenza, por ahí le da un poco de gracia, pero todo esto lo fabricó Dios y lo hizo perfecto. Realmente Dios lo hizo perfecto. El hombre y la mujer, al unirse, en el momento de hacer el amor, se une, pero de una forma que es maravilloso, el pene como entra dentro de la vagina, o sea, hacen un complemento, ¿sí? Que hace que uno sea una sola persona. La Biblia lo pone como que uno se une directamente un hombre se une a su esposa, la esposa se une al hombre, al ingresar la vagina dentro del pene, ¿no? El pene dentro de la vagina. Entonces, está todo tan bien hecho realmente, funciona de una forma que es maravillosa, o sea, como el mecanismo, ¿no? A veces cuando estoy en la clase presencial hablamos un poco del tema de la sexualidad. Ahora por esta situación no me animé a hablar de sexualidad, pero en el momento me gustaría hablar con ustedes un poco la implicancia que tiene todo esto. Pero bueno, es maravilloso cómo funciona todo esto y cómo Dios lo hizo para que también el momento de la reproducción sea algo que uno pueda disfrutarlo de una forma especial. Y Dios nos ha dado un regalo muy grande con la sexualidad. Por supuesto que la sexualidad bien usada
dentro del matrimonio es un regalo inmenso, inmenso, ¿sí? Fuera del matrimonio puede ser un grandísimo problema, muy grande problema. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, bueno, ya hablando del órgano del órgano copulador, que es el pene va a tener el cuerpo del pene y va a tener después acá el glande, ¿sí? Que el glande tiene un tejido que no es como la piel, sino que es un tejido intermedio, como el labio, así, que va a estar envuelto por piel que se llama prepucio. En el glande, entonces va a tener el orificio externo de la uretra, también llamado meato uretral. Entonces decíamos, teníamos glande y prepucio, ¿sí? Que está envolviendo. Acá teníamos nosotros toda la parte de cuerpo esponjoso, la parte de cuerpo esponjoso que viene de la región vulvar, todo con la uretra adentro, y al final termina el cuerpo esponjoso en el glande. ¿Sí? Y después tenemos el cuerpo... Sí. Perdón. Yo, Caro. Sí. Pregunta, ¿viste, ponele los hebreos y eso, que para la circuncisión, ahí es lo que se cortan el prepucio, Sí. lo que recién habías mostrado? Algunos piensan que se corta con el cuchillo acá. No, no se corta así directamente, no es un tajo así con el hacha, sino que lo que se saca es el prepucio. O sea que el glande queda al aire y el glande es bastante sensible. Eso lo cuento a las chicas, los hombres saben muy bien del tema, pero realmente cuesta, cuando uno toca el glande es sensible, o sea, duele un poco, ¿sí? Entonces el prepucio cubre y entonces de una forma está más cubierto ahí y más cuidadito, y mientras el prepucio está todo bien. Pero en el momento de la relación sexual, interesante porque esa sensibilidad ayuda a tener distintas sensaciones, entonces por ahí el prepucio hace un poquito para atrás y uno puede sentir un poco más, ¿sí? Pero Dios le dijo a los judíos, también por una cuestión de higiene, que corten el prepucio, entonces quedaba el glande directamente libre. Y sí, al principio se hace muy sensible. Yo he visto pacientes que por unos días tienen que caminar con pollera porque no se aguantan un pantalón. Entonces, está bastante sensible, pero después con el tiempo se va poniendo, no le afecta más y ya no tiene esa sensibilidad, pierde esa sensibilidad. Algunos dicen que, bueno, de esa forma el glande, al ser menos sensible, ahora hay menos eyaculación precoz, bueno, hay un montón de discusiones, pero sobre todo lo principal es que al no haber prepucio, este pene va a estar más limpio, ¿sí? Porque todo acá se va juntando distintos tipos de bacterias, distintas sustancias, porque la glándula esta, la de Cowper, la de Littre, todas esas van emitiendo secreciones permanentemente, y todo eso va produciendo que acá haya distintos olores y sustancias que van quedando aquí. Entonces, lo importantísimo es que el hombre siempre se limpie muy bien, ¿tá? Y haga bien hacia atrás el prepucio, bien lo más hacia atrás posible, y limpie muy bien. Eso tienen que explicarle ustedes a sus pacientes eso, ¿sí? Más que nada a las madres con sus hijitos chiquitos. Entonces, cada vez que lo van a bañar, tienen que hacer, y ustedes cuando sean madres, a su hijito chiquito, tienen que agarrar el prepucio, sacarle bien hacia atrás y limpiarle bien ahí todo alrededor del glande, y sobre todo este surco acá que se llama surco balano prepucial, ¿tá? El surco balano prepucial, que es ahí donde más que nada se juntan las secreciones, así que producen olor medio fuerte, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces hay chicos que nacen y por alguna circunstancia el prepucio no se puede hacer para atrás del todo, entonces hace fuerza y ahí el prepucio no sale, y entonces duele bastante y no hay forma de limpiarlo. Entonces, por ahí uno tiene que ir al médico, el urólogo hace una cirugía, le saca el prepucio directamente o saca una parte del prepucio y ahora sí puede limpiar bien el glande. Es importante que siempre el hombre se higienice bien el glande, eso es muy, muy importante. En el caso de que el prepucio no se pueda hacer para atrás, se llama fimosis, y cuando un bebé está recién nacido, el pediatra permanentemente va revisando y va viendo de que va haciendo el movimiento así para tratar de hacer el prepucio hacia atrás, ¿sí? Yo conocí una pediatra que agarraba el prepucio y hacía así rápido, pegaba un tirón con toda y el nene empezaba a llorar un montón y le salía sangre, etcétera, etcétera. Y ella de esa forma se aseguraba de que el prepucio quede bien descubierto y que que el glande quede bien descubierto y el prepucio no le esté molestando.
Pero ¿qué pasaba? A veces ese prepucio después, como estaba todo lastimado, se cicatrizaba mal y cerraba más y al final tenían que terminar operándolo igual. Entonces, esto es un tema para tener en cuenta. Siempre hay que cuidar que el prepucio esté libre y que se pueda mover bien. Profe, una pregunta. Sí, ¿El frenillo qué función cumple ahí? ¿Como que para sostener el glande o qué no, hace? simplemente a veces, o sea, cuando se tira el prepucio hacia atrás, empuja hacia abajo un poco. No, no tiene ninguna función específica. Tal vez, no sé, no, eso tal vez te podría ser un médico sexólogo, qué sé yo. Tal vez cumple la función de que al momento que introduce el pene, cuando se hace el prepucio se hace un poco para atrás y entonces de esa forma hay como un movimiento también del glande que no sé, tendría algún efecto o algo. Pero eso no estoy seguro de eso, estoy diciéndote O sencillo. sea, si es que el frenillo se sale, ¿puede pasar algo o no? No. Una vez un paciente mío, medio depravado, tenía relaciones sexuales un poco fuertes y en esos momentos fuertes se rompió el frenillo y después vino al consultorio todo lleno de sangre, pero bueno, tema aparte. Y estaba preocupado, pero no pasa nada, si se rompe el frenillo no ocurre nada. Pero eso, o sea, Perfecto. también uno tiene que ser cuidadoso con lo que hace, ¿no? Les doy un detalle que es importante. Eso a los hombres, ¿sí? Este es el cuerpo esponjoso. Este es el cuerpo cavernoso, que es el que más va a producir, va a producir la erección. El pene, el cuerpo esponjoso, es un cuerpo que es sensible, ¿sí? Es delicado. Hay que cuidarlo con delicadeza. Acá está justamente el cuerpo esponjoso, que sí es esponjoso. Cavernoso, se me hace lío, perdón, el cuerpo cavernoso. Tengo pacientes que en su lujuria, en su idea, qué sé yo, por haber visto muchas películas, tienen relaciones sexuales con mucha fuerza, con mucha violencia, qué sé yo, y de esa forma se van haciendo múltiples lesiones en el cuerpo cavernoso. ¿Tá? Y esas múltiples lesiones en el cuerpo cavernoso después hacen que ese pene termine con fibrosis, justamente con tejido fibroso, y el pene se empieza a doblar. Entonces directamente cuando hacen la erección, no tiene un pene recto, sino que tiene un pene doblado. Y produce dolor. Cada vez que hacen una erección les produce dolor. Y eso lo he visto en varios pacientes relacionados con una sexualidad muy violenta, agresiva, cosas raras que hacen. Y eso tiene influencia mucho con qué información se meten en la cabeza. ¿Tá? Por eso uno tiene que tener cuidado de no influirse tanto por cosas raras, porque el cuerpo no está preparado para esas cosas raras. Entonces, hay lesiones en el pene que produce eso y el paciente después sufre bastante por eso. Sí, ¿quién habla? ¿El cuerpo cavernoso es músculo o qué onda? Está bien, mira, acá justamente está la respuesta a tu pregunta. El cuerpo cavernoso es todo tejido vascular, ¿sí? Son todas pequeñas venas. Y el cuerpo esponjoso también, son todas pequeñas venas. Son venas que se dilatan en el momento de la erección. ¿Tá? O sea, llega la sangre al pene, pero se cierra, en la raíz del pene se cierran las venas. Entonces se llena todo de sangre. Entonces esa es la forma en que se hace. No hay un músculo acá, sino que es todo directamente se llena de sangre y de esa forma se hace la erección. Por eso justamente la pastilla Viagra, que ustedes habrán escuchado hablar de la pastilla Viagra, ¿qué es lo que hace? La pastilla Viagra produce vasodilatación. Al principio la pastilla Viagra era una pastilla que era para controlar la presión arterial, ¿sí? Porque controlando la vasodilatación bajamos la presión arterial. Pero después descubrieron que funcionaba muy bien para la erección. ¿Por qué? Porque al hacer vasodilatación aumentaba la vasodilatación del pene y de esa forma el paciente podía mantener una erección mejor. ¿Sí? O sea que directamente es vasodilatación de las venas que están dentro del cuerpo esponjoso y dentro del cuerpo cavernoso. ¿Mm? Entonces también hay un tratamiento cuando un paciente tiene problemas de erección, ya hay una cierta edad, en que se pone una inyección dentro del pene. Imagínense ustedes andar con una jeringa, con una aguja, todo. Entonces eso me ha pasado con pacientes que por ahí eran medios indios también.
Entonces iba al baño, entonces sacaba la jeringa y la aguja y se pinchaba con la aguja ahí en el pene. Imagínense ustedes, los hombres, imagínense clavándose una aguja en el pene, debe ser una cosa horrible. Y ahí se mete en un líquido y ese líquido hace una vasoconstricción aquí, justamente la hacen en la raíz la inyección. Entonces al hacer la vasoconstricción acá no permiten que la sangre vuelva. Y de esa forma la sangre queda todo acá y el pene queda bien erecto, ¿sí? ¿Qué ocurría? Tenía un paciente yo que él tenía muchas ilusiones de ser un rey, un ganador en todo esto. Entonces un día estaba con una chica y él quería impresionarla de una forma especial y se puso más líquido del que se tenía que poner. Y hizo una vasoconstricción y tenía tanta sangre acá en la parte del pene que esa sangre se le coaguló. Entonces de repente no podía, quedó con el pene erecto y no podía aflojarlo de ninguna forma. Tuvo que ir al hospital y como tenía toda la sangre dentro del pene coagulado, casi se lo tienen que cortar. Entonces estuvo varios días internados y le ponían inyecciones de heparina ahí adentro, que la heparina es un anticoagulante, hasta que lograron que la sangre se libere y este paciente pudo salvar su pene por haberse hecho el Tarzán. Bueno, después ese hombre aprendió, me parece que no se puso nunca más esa inyección. Él era detective privado, siempre me decía que era. Me decía, yo soy detective privado, pobre. Pero en realidad era un hombre que le gustaba charlar mucho y así se hacía el rey y bueno, le salió mal las cosas por andar haciéndose el galán. Bueno, entonces acá tenemos, como le decía yo, cuerpo cavernoso sí, y cuerpo esponjoso adentro de la uretra. Tenemos una túnica albuginia que también está envolviendo esto. Tenemos arriba la vena dorsal profunda, acá en la piel está pasando la vena dorsal superficial. Tenemos distintas venas que van llevando la sangre. Acá se ve vena dorsal superficial, vena dorsal profunda, venas laterales, están las arterias, ¿sí? Y bueno, y así. Y después, envolviendo todo esto, está justamente el dartos, que yo le decía, que acá se llama fascia de Coles, que eso cuando hace mucho frío hace que el pene se ponga más chiquitito y retraído, pues justamente el testículo y el pene se hacen chiquitito arriba, retraído. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Profe, Sí. una pregunta, no sé si usted ya habló de esto porque no logré ingresar a la clase más temprano, pero las venas, las arterias, ¿son ramas de la ilíaca interna o son de la femoral? De la interna, de la ilíaca interna. ¿Sí? Justamente Bueno. La arteria que va a irrigar el pene es la arteria pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna. ¿Sí? Después tenemos la vena pudenda interna, es la que va a llevar la sangre, la sangre, ¿no? Entonces la sangre que ingresa al pene es la arteria pudenda interna, y acá vemos entonces las venas que son importantes. Estas acá son las que se contraen para que la sangre quede adentro y no pase de largo, y de esa forma, al contraerse acá, se hace la erección. Entonces la vena pudenda interna y la arteria pudenda interna. Por ahí explica un Gracias, poquito profe. cómo es todo el tema de las arterias estas helicinas, que son las que llevan la sangre, adentro del cuerpo cavernoso para producir la erección. Acá está explicando un poquito. Ese detalle es importante, justamente mirar un poco la pregunta que vos decías. Las arterias externas, ¿sí?, de la túnica, estos que están acá, sí son de la femoral, ¿sí?, pero todas las otras son de la ilíaca interna. Bueno, después les explico rápidamente, la uretra femenina, es, para terminar un poco con eso lo va a explicar la doctora Denise, pero lo explico rápido ahora. Como le decía, ya es totalmente distinto el tamaño, todo eso, por no tener el pene ni la próstata. También tiene un esfínter liso y un esfínter estriado, y tiene un segmento pelviano y un segmento perineal. Acá se ve entonces el esfínter uretral interno y el esfínter uretral externo. Y acá después está el orificio uretral externo, por donde sale la orina en la mujer. Bueno, chicos, con esto entonces terminamos la parte del sistema reproductor masculino. Espero que haya quedado claro todo. La próxima clase va a ser el sistema reproductor femenino. Y después, entonces, el 4 tenemos el parcial y ya terminamos con todos los parciales. Y como decía ayer, vamos a hacer
voy a achicar un poquito todas las preguntas del ¿cómo se llama? Del integrador para que no se le haga tan largo. Y vamos a ver los temas principales, vamos a dejar sí o sí los temas principales para que ustedes los estudien bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ha quedado clara la idea? Profe, Sí. porque era que se producía que cuando el pene está erecto como que se doblaba, o sea, ¿por qué se producía por unas llagas que dijo? Que se doble. Así como por... Ajá. Por fibrosis. ¿Sabés que cuando el cuerpo, cuando hay una cicatriz y yo me corto acá, el cuerpo va poniendo tejido fibrótico, ¿ah? Y con el tejido fibrótico va reparando. Todo lo va reparando con tejido fibrótico. El tejido fibrótico es un tejido duro, no es elástico. Entonces, siempre cuando hay una cicatriz, hay un crecimiento de tejido fibrótico. Entonces, eso se llama la enfermedad de Peyroné, así se llama. Entonces el pene no tiene la flexibilidad que uno quisiera que tenga. ¿Por qué? Porque tantas lesiones que se ha hecho por una sexualidad muy agresiva por ahí, o sea, Dios nos hizo con una facilidad de poder disfrutar de la sexualidad con movimientos que sin hacernos daño, ¿no? Para algunos que les gusta hacer movimientos que le producen dolores, etcétera, etcétera. Entonces, al tener esa sexualidad tan agresiva, termina haciendo daño del cuerpo cavernoso, y ahí entonces las células del cuerpo cavernoso se van muriendo y son reemplazadas por tejido fibrótico. Y al tener todo tejido fibrótico, ya no es un pene elástico que se levanta todo bien, sino que se levanta pero medio torcido y produce dolor. Entonces el paciente en cada erección tiene dolor. Ese es, como decía, ayúdame, Kevin. Tengo un problema acá de sonido. Como le decía, se me confundía. Bueno, y esa patología, hay una medicación para ayudarlo, pero hay veces que es muy difícil de resolver y el paciente se le complica la vida realmente. Se le complica muchísimo. ¿Alguna otra duda? Bueno. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, entonces los dejo descansar, ¿sí? Vayan a relajarse. Después ya, yo ahora termino los finales que tengo que tomar ahora. Después voy a subir todas las notas del examen práctico, que no las subí todavía, y se las voy a enviar al grupo en general, ¿sí? Chicos, que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos el 4 de noviembre, ya en el próximo examen. Estudien mucho. Aprovechen este momento para subir la nota. Es un examen fácil, así que aprovechen para subir la nota lo más posible, porque les va a ayudar para el futuro después. Chicos, cuídense mucho. Chao, profe. Gracias.